Y vamos a comenzar con las conclusiones en el que va a participar como moderador el senador don Carlos Cantero. E invito a integrarse a la testera al señor presidente del Senado, don Camilo Escalona Medina, al señor presidente de la Cámara de Diputados, don Nicolás Monkever, al señor ministro secretario general de la Presidencia, don Cristian Larroulet, y al señor ministro de Educación, don Harold Beyer. Por favor, si son tan amables, pasar a la testera para iniciar esta etapa final de las conclusiones de este seminario que nos ha convocado durante todo el día y que tuvo por nombre Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía. Senador Cantero, tiene la palabra. Muchas gracias. Mientras nos instalamos el panel, el congresista de la República de Perú, Mesías Guevara, con todo derecho, por supuesto, además ha estado una larga jornada apasionante, quiere hacer uso de la palabra y le entrego el uso de la palabra. Señor senador Carlos Cantero, amigos todos, muy buenas tardes. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a usted, al señor presidente del Senado y al señor presidente de la Cámara de Diputados por haberme hecho llegar la invitación. Cuando llegó la invitación, les soy sincero, no dudé en venir. Incluso he llegado a las 5 de la mañana y ahora me regreso a las 10 de la noche, porque eventos como estos son de suma importancia para nuestros países, ya que son espacios democráticos donde definitivamente podemos intercambiar ideas y sobre todo desarrollar la visión de construcción de una Latinoamérica de manera compartida, con una visión compartida. Y vaya qué mejor que usar el conocimiento, vaya qué mejor que llegar a profundas coincidencias, como por ejemplo romper aquellos paradigmas que nos atan al pasado, que nos atan al subdesarrollo. Creo yo, sin lugar a equivocarme, de que hoy más que nunca hay muchas coincidencias en las que tenemos los países de Latinoamérica. Hay nobles ideales, hay virtudes muy elevadas que nos unen y en ese sentido creo yo que eventos como estos debemos de seguir desarrollándolos con toda transparencia, con toda honestidad para encontrar todo lo que hoy llamamos en el mundo de las tecnologías la convergencia. La convergencia es muy importante. Pedro acaba de hacernos recordar que hoy es el día de las telecomunicaciones, el día del Internet. Hay que aprovecharlo en el mejor sentido para luchar contra algo que significa la inequidad social en nuestros países. Yo le reitero mi más sincero agradecimiento y como le dije al senador Carlos Cantero, espero que él me devuelva la visita porque eventos como esto también estamos haciendo en Lima, Perú. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias, estimado colega. Hemos tenido un día maravilloso, un día largo, un día intenso. Hemos celebrado el Día de Internet y de, en fin, las telecomunicaciones como Dios manda. A todas las amigas y amigos que nos siguen por TV Senado, que está transmitiendo en directo esta reunión, les expresamos también nuestro agradecimiento. A los que nos siguen por internet, esta mañana hemos escuchado a Andrés Alamán, al embajador de Finlandia, Ilkka Heiskanen. Hemos escuchado a la diputada presidenta de la Comisión del Futuro, Päivi Lipponen. Tuvimos un panel de redes del pensamiento que dirigió Soledad Ferreiro y escuchamos a Pablo Cárdenas. Tuvimos también un panel de conectados, las redes sociales, moderado por Sebastián Valenzuela, con la exposición de Jorge Fábrega. Y un panel sobre conocimiento que fluye en la diversidad con el moderador Guido Girardi y expositores Matías Rojas y Aldo Meneses. Acabamos de terminar el panel de redes distribuidas y altruistas que fue conducido por Pedro Les y que tuvo como expositores a Osmar Valdebenito de Wikipedia y Andrés Wallis de Fundación Telefónica. Nos corresponde ahora
la etapa de conclusiones y tenemos el placer de presentar en primer lugar a un entusiasta de estas ideas. Desde el comienzo le ha dado respaldo, incluso trabajó para lograr algunos libros que se pudieran distribuir en la administración del Estado, el libro que gentilmente nos colaboró como aporte y al que le agregamos un capítulo por parte del Parlamento de Finlandia, a quien volvemos a reiterarle el agradecimiento en la persona del embajador. Para cerrar entonces esta reunión, ofrezco en primer lugar el uso de la palabra al ministro secretario general de la Presidencia, don Cristian Larroulet. Muy buenas tardes. Quisiera saludar al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, al señor ministro de Educación, al señor embajador de Finlandia, señor diputado de la hermana República de Perú, estimados amigos y amigas, especialmente interesados en el tema de la gestión del conocimiento y en el Día de las Telecomunicaciones e Internet. Quiero felicitar a la Cámara y al Senado por este evento y especialmente al senador Carlos Cantero, que quienes lo conocemos desde hace años sabemos que es un entusiasta promotor de las nuevas tecnologías, la modernización del Estado y, por supuesto, la modernización también de la labor del Parlamento y de la acción de cada uno de los parlamentarios en su trascendente rol político. No hay duda de que la difusión del conocimiento está en el centro del mundo de hoy. El ser humano se ha desarrollado por muchos siglos, da sus características propias a su libertad, a su espíritu de emprendimiento, y ha construido sociedades cada vez más complejas, dotadas de instituciones, de tecnologías, de arte, de ciencia, y así hemos ido avanzando a lo largo del desarrollo de nuestra humanidad, desde una tribu muy pequeña hasta hoy día 7.000 millones de habitantes en nuestro mundo. Pero no hay duda de que parte sustancial de ese avance y de ese progreso está en la capacidad creciente para comunicarnos y compartir el conocimiento que hemos adquirido. Y hoy vivimos un mundo en donde esa capacidad de comunicar conocimiento y de transmitir experiencias se ha multiplicado una infinidad de veces, gracias a Internet, gracias a la telefonía celular, hasta en los más lejanos rincones del planeta están hoy día conectados y gracias a eso pudiendo progresar y avanzar. En el pasado y hace muy pocos años atrás siempre recordábamos la maravilla que fue la Biblioteca de Alejandría y lo que eso permitió desde el punto de vista del conocimiento. Y hoy día eso es una gota en el mar, prácticamente insignificante respecto a las capacidades que tenemos hoy. Otro efecto muy importante es la extensión hacia todo el mundo, hacia todas las personas, hacia todas las clases sociales que esto ha permitido. Hay que pensar de que hace algunos años atrás hablábamos de la Enciclopedia Británica, que abarca como aproximadamente unos 500.000 temas. Y esa era una obra que llegaba a un grupo muy reducido de intelectuales, amplio obviamente, pero en el contexto mundial reducido de intelectuales. Y hoy día tenemos Wikipedia, que no es perfecta, que tiene sus complejidades, sus errores, pero que en su
versión inglesa tiene y abarca 4 millones de temas. Decía 500.000 la famosa Enciclopedia Británica, Wikimedia hoy día, 4 millones de temas, y en español 1 millón, y con acceso a miles y miles, cientos de miles, millones de personas a lo largo y ancho del mundo. En suma, estamos frente a una revolución del conocimiento y de la transmisión de ese conocimiento, y por eso que es tan relevante el concepto que hoy día ha sido traído a este encuentro y a esta experiencia finlandesa de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento se ha puesto hoy día en el centro de la problemática producto de la cantidad de información y de acceso a la información que los ciudadanos tenemos. Yo quisiera brevemente aprovechar la instancia para transmitir cuáles son algunas de las tareas que dentro del Gobierno y del Poder Ejecutivo y también en conjunto con otros poderes del Estado estamos realizando en este sentido. En primer lugar, seguir colaborando e impulsando la expansión de la red. Seguramente el ministro de Educación se va a referir a esta materia, pero solo quiero decir que hoy día tenemos una penetración con banda ancha y estamos comprometidos a cubrir triplicar la penetración de la banda ancha y cubrir el 90% del territorio nacional. Estamos también comprometidos a aumentar de 4.000 a 10.000 las escuelas conectadas, llegando al 98% de los estudiantes. Comprometidos también con el propósito de bajar los costos a través de reformas aprobadas recientemente en este Parlamento, como es la portabilidad numérica. También creemos que es fundamental aprovechar la red para aumentar la transparencia en el Estado y en todos los entes del Estado. Como algunos ejemplos de esto, quiero mencionar el instructivo presidencial para que casi 200 altos funcionarios públicos pongan en la web su declaración de patrimonio e intereses, yendo más allá de lo que la ley le obliga, y de esa manera colaborar al proceso de transparencia. Quisiera también mencionar el reciente ingreso de Chile, a propósito de otro seminario que hubo aquí en el Senado, a la organización de distintos países del mundo que se denomina Open Government Partnership, que fue liderada por el presidente Obama y que compromete a un conjunto de países para avanzar en el proceso de transparencia y que recientemente el gobierno de Chile se ha incorporado en Brasil, haciendo y construyendo una agenda para realmente tener metas muy concretas y cumplirlas en el área de la transparencia, fundamentalmente en todos los órganos del Poder Ejecutivo. Quisiera mencionar también algo que me parece muy relevante en la relación entre el Gobierno y el Consejo para la Transparencia. Hemos firmado un convenio para crear el portal de la transparencia del Estado de Chile, de tal manera de que todo ciudadano tenga acceso en materias de obligaciones de transparencia activa o en materia de solicitudes de transparencia pasiva a un solo lugar en donde pueda hacer esas solicitudes, recibir la información y también hacer el seguimiento del proceso de colección de esa información. En suma, avanzar aprovechando este profundo cambio tecnológico, hacer de nuestra sociedad una sociedad más transparente y de esa forma también combatir la corrupción. Otro elemento fundamental es el de poner, y esto es el eje de nuestro llamado de modernización del Estado, poner al Estado al servicio del ciudadano. Ese es el eje central de nuestra agenda de modernización del Estado.
quiero mencionar algunas cosas que son muy importantes. Una es la construcción de lo que hemos denominado Chile Atiende. ¿Qué es Chile Atiende? Es un conjunto de acciones que van en la dirección de mejorar los servicios que el Estado le provee al ciudadano, directamente entregando los servicios, ojalá en un solo lugar físico, y de esa manera romper con esta estructura vertical que viene desde los inicios de nuestro Estado hacia una estructura más horizontal, en donde el ciudadano pueda ir a un mismo lugar y obtener diferentes prestaciones y no se tenga que movilizar y trasladar y perder horas, días para obtener una prestación del Estado. Así, por ejemplo, hoy día una ciudadana que vive en Putre y que puede obtener en Putre un servicio, pero el otro lo tiene que ir a Arica para obtenerlo, para trasladarse a otro servicio, en la misma localidad de Putre el servicio lo obtiene simultáneamente en la misma institución y de esa manera le mejora la calidad de vida a través de este mecanismo de Chile Atiende. Un segundo instrumento de Chile Atiende es el de portal de Chile Atiende. ¿Qué significa eso? Significa que hoy día existe un portal, si uno marca el número 101 y puede obtener toda la información que provee los distintos servicios del Estado y también, en algunos casos, vía la red, obtener esos servicios. De esa manera, entonces, también estamos mejorando y acercando el Estado al ciudadano. En estas reformas importantes quiero contar que, por ejemplo, el Poder Judicial, estamos trabajando para el Poder Judicial para que efectivamente pueda el ciudadano también obtener la información correspondiente, que incluso pueda conocer el estado físico de las causas en estas distintas opciones que se le ofrecen y de esa manera poder mejorar la calidad de vida. Otro elemento muy importante de la sociedad moderna es el facilitar las consultas de los ciudadanos. Y para eso hemos creado el sitio gobiernoabierto.cl, en donde estamos realizando, primero de una manera inicial, procesos de consulta, de esa manera facilitar los procesos de participación de la ciudadanía. Quisiera mencionar finalmente un convenio que hemos firmado hace poco tiempo con el Senado y con la Cámara de Diputados, que avanza precisamente en lo que señala este libro, que es el que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento se pasen a ser íntegramente en forma electrónica. Aquí don Juan Gócar ha sido un gran impulsor de esa iniciativa junto a otras personas para que tanto las dos cámaras como el Ejecutivo tengamos un mecanismo mucho más fácil y expedito y en el mundo tecnológico de hoy de mayor confianza para hacer todas nuestras comunicaciones entre entre todas estas importantes poderes del Estado. Termino entonces agradeciendo esta oportunidad y mencionando quizás por razones de tiempo tenía dos comentarios que hacer, creo que uno ya lo hice en general, pero a propósito de estos días, de los llamados que el presidente del Senado ha hecho y el presidente de la Cámara ha hecho, a propósito del día lunes, que es un día muy importante desde el punto de vista de nuestra tradición republicana, me fijé en un lema que está al final de este libro, que dice lo siguiente, dice: tenemos que trabajar juntos y crear los procesos de cambio continuo para el futuro juntos. Creo que eso está en el espíritu de este seminario y creo que debe estar siempre en el espíritu del trabajo de este honorable Congreso Nacional y también, por supuesto, del Poder Ejecutivo. Así que le agradezco esta oportunidad.
Agradecemos al señor ministro Larroulet y ofrezco la palabra al señor ministro de Educación, señor Harald Beyer. Muchas gracias, buenas tardes, señor presidente del Senado, señor presidente de la Cámara de Diputados, señor senador Cantero, ministro, amigas y amigos. Quiero agradecer la invitación a comentar este importante trabajo que tiene su origen en Finlandia, ¿no es cierto?, y que gracias a la gestión del senador Cantero se ha traducido al español y él ha escrito una excelente introducción a este documento producido en Finlandia, país del cual tenemos tanto que aprender, particularmente en educación, que es un área que a mí me interesa de sobremanera. Yo quiero aprovechar la oportunidad un poco para hablar sobre gestión del conocimiento y extender algunas aplicaciones al campo de la educación y partir diciendo tal vez que pocas actividades en el mundo están hoy día trayendo tanto interés como la gestión del conocimiento. Por supuesto, como todos los nuevos desarrollos intelectuales, no está exenta de controversia. Hay muchas personas que le asignan o sostienen que no es más que una de las tantas modas que suelen recorrer el campo de la gestión. Sin embargo, entrando un poquito más en profundidad, ¿no es cierto?, en el mundo actual, toda organización o sistema sano generan o usan el conocimiento que transforman en acciones en combinación con sus propias experiencias, valores y reglas internas. Y aquí creo que está la clave de la importancia que tiene la gestión del conocimiento. Una organización, un sistema político, un parlamento, un ejecutivo, ¿no es cierto?, o cualquier organización de la sociedad civil que no son capaces de generar o usar el conocimiento de forma tal de transformar esto en acciones muy específicas que de alguna forma tienen una guía, que es este conjunto de experiencias, valores y reglas internas que tiene cada una de las instituciones, ¿no es cierto?, no son capaces de producir los cambios que necesita la sociedad moderna. En ese sentido, y en términos muy simples, la gestión del conocimiento es la transformación de información y activos intelectuales en valor permanente. Y eso es lo que tal vez uno más tiene que rescatar, ¿no es cierto?, de este desarrollo intelectual que es la gestión del conocimiento. Y para producir ese valor permanente, ¿no es cierto?, se requiere de una mixtura de personas, estrategias y tecnología. Andrew Carnegie, ese famoso educador norteamericano, solía decir que el único capital irreemplazable de una organización es el conocimiento y las habilidades de las personas. La productividad de ese capital depende de cuán efectivamente las personas comparten sus destrezas con aquellos que las pueden usar. Detrás de esto hay, ¿no es cierto?, yo creo que una reflexión muy profunda y que de alguna forma establece el centro de lo que es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento supone conectar finalmente personas con personas, pero también a estas con información, ¿no es cierto? Y es esa conexión lo que es clave en el proceso de desarrollo del conocimiento y, por lo tanto, de esas acciones que van produciendo cambios y transformaciones en la sociedad. Es aquí donde muchas veces se produce también confusión. Este paradigma a menudo se confunde con tecnología, el uso de la Internet, la convergencia. Se olvida, sin embargo, que estas son formas de capturar información, pero no crean conocimiento per se. Por ejemplo, a mí a menudo me dice mucha gente que Internet revolucionará la sala de clase. Es cosa de poner pantallas interactivas, conectarse a la banda ancha y vamos a producir una gran transformación en la educación. Sin embargo, lo único que puede hacer las tecnologías, Internet entre otras, ¿no es cierto?, es ayudar por su capacidad de diseminar información, pero no crea conocimiento. Para que se cree ese conocimiento tiene que ser capaz de conectar en la sala de clases, ¿no es cierto?, a directivos, con docentes y estudiantes. La Internet y la tecnología, en términos muy generales, son herramientas y no hay que confundirlas con lo que es la gestión del conocimiento.
Hay un famoso ensayo de Mark Twain donde dice algo así como, si la única herramienta que tenemos disponible es un martillo, todo lo que vemos se parece a un clavo. Algo de eso pasa con Internet y en general con tecnología de la información. Creemos que todo se resuelve, ¿no es cierto? Todos los problemas se resuelven a través del mayor uso de Internet o el mayor uso de la tecnología, pero es un error pensar o buscar nuestros propios clavos a través de estas herramientas. Entonces es bien importante tener esta reflexión en mente cuando uno habla de gestión del conocimiento, porque si no se puede perder en el camino. Lo que nosotros tenemos que transformar, en el caso particular de educación, ¿no es cierto?, es la sala de clases, lo que ahí ocurre, y la tecnología, la información puede ser muy útil para ello. Nosotros, como decía el ministro Larroulé, estamos avanzando en conectar a nuestros establecimientos a la Internet. Tenemos ya 86,5% de nuestros estudiantes con Internet, 68% de ellos con banda ancha. Es una tremenda oportunidad. Pero ahora viene la siguiente etapa. Tenemos que ser capaces de generar con esa información que está llegando a los establecimientos cambios efectivos, ¿no es cierto?, en la sala de clase. Y ahí, indudablemente, que lo que es clave, ¿no es cierto?, y esto es un mensaje para todas las políticas educativas, es afectar lo que se conoce como el núcleo pedagógico, la interacción entre directivos, profesores y estudiantes. Y muchas de nuestras políticas, y también muchas de nuestras políticas tradicionales de Internet o de tecnología de la información, se entregan y no se piensa si están afectando ese núcleo pedagógico. Y eso ha sido algo muy tradicional en la educación, ¿no es cierto? La idea de que con tales cambios vamos a producir realmente una transformación en la sala de clase. Un ejemplo que a mí siempre me viene a la mente, ¿no es cierto?, es la jornada escolar completa. Nosotros como país hicimos una tremenda inversión en la jornada escolar completa. Pero cuando uno mira sus efectos en el núcleo pedagógico, los efectos fueron muy modestos. Y por lo tanto el impacto de esta gran política, de esta gran iniciativa, ¿no es cierto?, ha sido en términos generales modesto, porque no ha podido afectar el núcleo pedagógico. No significa que sea una política equivocada, significa que no basta con impulsar políticas que generan, por ejemplo, más acceso al conocimiento, más acceso a la información, como pretendía esta política, ¿no es cierto? Esta política lo que pretendía era densificar el currículum, aumentar el currículum, dar más horas de clase, ¿no es cierto?, que era correcto en el sentido estricto, por así decirlo, o antiguo de la forma de mirar la educación, pero no produjo realmente una transformación en la sala de clase. De nuevo, hubo más información, más acceso a material educativo, pero no hubo gestión del conocimiento, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando pensamos en educación en particular, pero también en todos los otros ámbitos, es realmente evaluar cómo se genera gestión del conocimiento al interior de la sala de clase, cómo se genera gestión del conocimiento al interior de las universidades. El libro, en su página 54, y en eso es muy interesante, por ejemplo, dice: también es importante el desarrollo de la gestión del conocimiento en las escuelas, universidades, organizaciones y otras comunidades. La gente debe empezar a aprender las capacidades necesarias para hacer frente a la sociedad en formación en la enseñanza preescolar y en el escolar, o sea, muy temprano. Pero aquí la idea, ¿no es cierto?, como dice más adelante, es que las diferentes organizaciones y comunidades deben proporcionar a las personas la preparación necesaria para estar al día con respecto a su nivel de manejo de las TICs. Pero esto no es suficiente. Tienen que enseñar a aprender y a gestionar esa información que se genera a través de la Internet o de la tecnología. Y para esto, más adelante dice el libro, es importante hacer hincapié en que las cosas se hagan juntos, el trabajo en equipo, la confianza mutua entre personas y lograr organizaciones ágiles. Por supuesto, se está refiriendo en general a las escuelas, a las universidades. Y en un país que tiene una alta desconfianza como el nuestro,
Si ustedes ven, ¿no es cierto?, el panorama social de la OECD, aparecen varios países, por supuesto los escandinavos y Finlandia, muy arriba en términos de confianza interpersonal. Después están los países del centro de Europa, después están algunos países anglosajones, después vienen los países, el otro país latinoamericano que es México, y cayéndonos del gráfico, digamos, estamos nosotros con una confianza interpersonal de 15%. O sea, 15% de los chilenos confía habitualmente en el otro. Y eso indudablemente desde el punto de vista de gestionar el conocimiento, ¿no es cierto?, de aprovechar la información que supone esta interacción entre personas, esta conectividad entre personas, ¿no es cierto?, se hace tremendamente difícil y tenemos un tremendo desafío y tenemos que ser capaces de construir esa confianza a partir de la escuela, ¿no es cierto?, de generar esos puentes que nos permitan indudablemente aprovechar todas estas instancias, toda esta información y conectarnos entre nosotros, digamos, y trabajar mucho más unidos, trabajar mucho más juntos para buscar precisamente, ¿no es cierto?, transformar y utilizar esta información en la sociedad global para producir los cambios que requerimos. Pero esto es un desafío no solamente para las escuelas, para la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes, sino también para las universidades. El mismo libro, poco más adelante, dice: los departamentos universitarios deben aprender a convertir el conocimiento en productos, a ser más independientes financieramente. Esto solo puede hacerse mediante el trabajo conjunto y la aplicación de las brillantes ideas de la mente humana sin demora. El conocimiento es poder. Si el poder no se comparte, la comunidad se marchitará. La semana pasada salió un nuevo ranking universitario que ordenaba a los países de acuerdo a su capacidad universitaria. Chile en ese ranking no aparecía tan mal, ¿no es cierto? Ranking Universitas 21, aparecía el primer país en América Latina, pero tenía dos grandes déficits y que yo creo que están de la mano. Por un lado, conectividad de nuestras instituciones, no entendido en un sentido amplio, en un sentido amplio, no asociado a todas nuestras universidades tienen excelente internet, digamos, sino que la colaboración de nuestros académicos, nuestros científicos con académicos de otros lugares era relativamente baja. Y también esto tenía un efecto en producción científica. Y yo creo que están de la mano. Hoy día, cuando uno mira cómo están trabajando los académicos de distintas partes del mundo y mira las publicaciones, son en general varios autores de universidades que están en distintos lugares del mundo. Y nuestros académicos han sido un poco lentos en incorporarse a esta sociedad global y aprovechar entonces esta información y gestionar el conocimiento que está siempre disperso, ¿no es cierto?, de alguna forma. Ahí tenemos de nuevo un gran desafío como país. Termino entonces planteando una frase final que creo que es tremendamente importante y que tiene que ver con nuestros profesores, que es el otro gran déficit que tiene la educación chilena. Y dice el libro: con el advenimiento de un mundo global, el profesorado estará demasiado limitado y formalizado. Si no logramos darle a esos profesores mayor autonomía, mayor profesionalización, mayor capacidad de gestionar el conocimiento, todos los esfuerzos que hagamos en materia educacional serán esfuerzos fracasados. Tenemos entonces que aprender a gestionar con mucho más fuerza el conocimiento, tenemos que gestionar el aprendizaje y, como dice el libro, la gestión de aprendizaje incluye la gestión de cambio, gestión por competencia, gestión de capital, de experiencia y la creación de circunstancias que apoyen y sostengan el aprendizaje en una comunidad de trabajo. Eso es tal vez el principal desafío de Chile. Cuando hay tanta desconfianza, crear estas comunidades de trabajo se hacen tremendamente difícil y esto ocurre en la escuela, ocurre en la universidad, ocurre en el Parlamento, ocurre en el diálogo político, ocurre, digamos, en todos los campos sociales que son tremendamente importantes para seguir progresando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene a continuación uso de la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, don Nicolás Monkever.
Bueno, muchas gracias. La verdad que es un honor poder participar en esta última mesa de este seminario. Quiero felicitar sinceramente al senador Carlos Cantero. Antes de ello, y antes de contar alguna infidencia, saludar al presidente del Senado, Camilo Escalona, al ministro de Educación, ministro secretario general de Gobierno, al excelentísimo señor embajador, a la señora presidenta de la Comisión de Futuro del Parlamento de Finlandia, entiendo que nos dejó hace poquitos minutos. Y yo escuchaba recién algunas de las reflexiones y quiero contarles que hace unos 6 años atrás nosotros compartíamos una cena en el Parlamento, precisamente en el Congreso, en el comedor de los senadores, era de noche, un día martes de noche, esperando las sesiones del día siguiente, y tratábamos de descubrir una fórmula con varios senadores amigos eficaz, se enfrentaban las elecciones, eficaz de poder transmitir un mensaje de un proyecto de ley determinado que habíamos discutido ese día. Entonces, alguna sugerencia decía, hagamos un mailing a través del correo tradicional, otros decían, hagamos una cadena de radio, y en eso estábamos debatiendo cuando el senador Cantero, que había estado escuchando esto, vuelve después de 20 minutos y dice, miren, yo no sé cuánto van a tardar discutiendo esto, pero en el tiempo que ustedes han discutido esto, por lo menos 150 personas de mi región ya se han enterado de lo que hicimos hoy en la tarde y la ley que hoy día aprobamos. Y nos saca su computador, nos muestra todo un sistema que en ese momento era completamente innovador dentro del Parlamento, probablemente no dentro de la gestión del conocimiento en otras áreas, pero en el Parlamento era desconocido. Y había sido innovador él dentro del Senado y para qué decir en nuestra corporación. Y recordaba esto hace un rato atrás, porque quizás está ahí la verdadera reflexión que a mí más me lleva a valorar este esfuerzo. Porque habitualmente toda esta temática y todo este desafío de lograr una gestión del conocimiento, si bien es cierto, es muy importante desarrollarla en el ámbito privado, en el ámbito del trabajo, en la empresa, tengo la sensación de que llega con más facilidad por sí mismo, incluso como alguien diría por la ley del mercado en esos ámbitos. Sin embargo, el verdadero incentivo, el verdadero empuje, la verdadera determinación es llevar la gestión del conocimiento a la administración pública y dentro de ello lo que a mí corresponde al Parlamento. Yo destaco especialmente el capítulo 6 de este libro, porque en el fondo pone en relevancia cuán importante es para la gestión del Parlamento y particularmente muchas de las cosas que ahí se señalan, yo me las imaginaba en la Cámara de Diputados, cuán importante es para finalmente llegar a un mejor desarrollo de nuestra labor parlamentaria. Si ya la gestión del conocimiento es importante en todo el ámbito de cosas por este mundo cambiante donde la información fluye con una velocidad gigante, donde se debe al mismo tiempo ser capaz de procesar y filtrar esa información adecuadamente, con mayor razón eso es fundamental hacerlo en los parlamentos. El Parlamento, en particular la Cámara de Diputados que me toca presidir, es una organización que requiere definir urgentemente mecanismos que les permitan adaptarse a los cambios, a estos mismos cambios que hoy día ustedes han estado discutiendo. Y tenemos urgentemente que implementar maneras de entender nuestro rol en la sociedad por parte de los ciudadanos. Si alguien hoy día pretende desarrollar la labor parlamentaria, desarrollar la labor política, la labor de representación, ignorando tantas materias de gestión de conocimiento que hoy día existen, sencillamente está perdido. Y lo hemos visto en reiterados ejemplos. Hace 24 meses atrás, un grupo de parlamentarios que yo conocía de cerca, se les ocurrió, sencillamente con no muchas expectativas, y a propósito de que en todos los discursos de la última campaña presidencial, la participación, la transparencia, en todos han estado presentes, ellos dijeron, ¿por qué no hacemos una página web con una difusión básica en que sean los propios ciudadanos los que nos digan dónde están los errores de la ley, dónde hemos legislado mal, dónde hay leyes inútiles, dónde tenemos que corregir
una legislación que la hicimos de buena fe, pero a poco andar dio malos resultados. Evidentemente que al lanzar esta página web, algo de cobertura de los medios de comunicación tradicionales tuvieron, pero ellos no se sospechaban lo que estaban produciendo. Porque a las pocas horas, y para qué decir a las pocas semanas, esta página web tenía cerca de 300 proyectos de ley completos, con una información detallada. Ni siquiera era una opinión como quien podría ser un blog de opinión de comentario. 300 proyectos de ley completos que sugerían cambios legislativos, desde abogados que eran expertos hasta el área, a sencillos ciudadanos que se habían visto expuestos a una ley injusta en su aplicación. Pasaban las semanas y esto iba creciendo como una verdadera red. Cerraron la página antes de los 6 meses porque no fueron capaces de ir agilizando y de ir respondiendo cada una de estas inquietudes. Llegaron a cerca de 1.200 comentarios en 6 meses. Experiencia esta en Chile que no había sido innovadora, que ya se había producido en Inglaterra, una famosa página que fue la plataforma de la última campaña del primer ministro Cameron, que se llamaba Your Choice, que fue exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque la verdad que hoy día no basta con declararse partidario de fomentar la participación ciudadana o de la mayor transparencia. Hoy día hay que ser capaces de conocer cuáles son esos mecanismos que garanticen la transparencia. Probablemente hace 15 o 20 años atrás yo cumplía con las expectativas que los ciudadanos tenían sobre mayor participación, convocando a un congreso en cada una de las provincias del país, independiente de cuánta gente asistía al congreso. Hoy día, francamente, eso no es suficiente. Y la participación la gente exige que sea en forma directa y masiva. Y si es posible que el ciudadano pueda, vía electrónica, se los cuento porque por lo demás es algo que vamos a empezar a implementar en pocas semanas en la Cámara de Diputados, vía electrónica, seguir la comisión legislativa de los parlamentarios que están debatiendo y simultáneamente introducir una opinión o una pregunta a los parlamentarios que están debatiendo. Bueno, eso que parecía hace 20 años atrás una intromisión, un atentado a la privacidad, un entorpecimiento al trabajo, hoy día es una necesidad. Porque probablemente esa pregunta va a ser una pregunta instruida que va a ayudar a orientar el debate en forma correcta. Lo que decía el ministro Larroulé es fundamental. O sea, no es posible que nosotros tengamos hoy día canales de comunicación entre el Parlamento, entre los poderes del Estado, por el papel. No estoy diciendo que erradiquemos el papel no solo por razones ecológicas, sino que por razones de eficiencia. Un parlamentario hoy día quiere fiscalizar bien. Entre el tiempo que redacta el oficio de fiscalización y el tiempo que le llega ese oficio de fiscalización al ministro pueden pasar fácilmente 30 días o 25 días. Pero ustedes se preguntarán cuánto realmente de esos 20 días son el traslado. No van a ser más de 2. Todo el resto es un trámite de un oficio al otro oficio, que lo visa y finalmente con toda la falta de eficacia. Tiene que ser vía electrónica. Creo además que ignorar la gestión del conocimiento más allá de los parlamentos, sino que al interior de los partidos políticos, de la gestión de los partidos políticos, es fundamental. Hoy día los partidos políticos no se organizan en base, o si se organizan así, lo están haciendo muy mal y la crisis de representatividad es evidente, pero un partido que pretende organizarse en base a la tradicional asamblea dentro de la sede de la provincia, que reúne a aquellas personas que quieran aportar con sus ideas, está completamente obsoleto. Hoy día la verdadera identidad se produce vía electrónica con gente que no necesariamente firmó aquella ficha de afiliación del partido político, sino que es una persona que en esta materia tiene concordancia ideológica con lo que ha sido el discurso de ese partido político y en otra puede no tenerlo. Y un partido que quiere encuadrar a todos sus adherentes en un marco rígido, ignorando cómo fluye la información, está obviamente perdido. Entonces yo quisiera, desde ese punto de vista, agradecer mucho el esfuerzo que hacen Carlos Cantero y todos ustedes, porque la velocidad muchas veces de la política impide pensar en cómo estamos nosotros sentando las bases, quizás no de lo que vamos a hacer ahora, sino que de la política de los próximos 5 o 6 años. Y muchas veces nos quedamos en la típica discusión sobre qué valores, qué principios vamos a adherir, y no sobre cómo vamos a hacer esta política. La gestión del conocimiento y lo que nos entrega este libro a partir de la experiencia de Finlandia, es tremendamente importante saber cómo vamos a desarrollar la política
en los próximos años. ¿Cómo adelantamos nuestra Cámara de Diputados? ¿Cómo la ponemos al nivel que corresponde? Y cómo realmente de esa forma mejoramos la representatividad y la capacidad de interpretar muchos de los anhelos ciudadanos. Yo los felicito por esta gestión. Ustedes con este libro, con este esfuerzo están sembrando, estoy seguro, en tierra fértil, y muchas de las cosas que hoy día se leen aquí y parecen a veces difíciles de entender o difíciles de aplicar, yo estoy seguro que antes de 5 años van a ser una realidad en nuestro Parlamento. Va a cerrar este panel y este seminario el presidente del Senado, don Camilo Escalona Medina. Y como él va a cerrar, yo quiero simplemente pasar la última información. A todas las amigas de TV Senado que nos han seguido en el día y que han consultado respecto del libro, Soledad Ferreiro y su equipo ha señalado que en www.bcn.cl va a estar colgado el formato PDF del libro para que fluya efectivamente con la mayor libertad y se pueda difundir este conocimiento. Además, también se va a colgar las diapositivas de las presentaciones PowerPoint que se han hecho a lo largo de todo el día y que han sido francamente de una calidad excepcional. Estamos muy reconocidos, pero no es todo. Osmar Valdebenito, de Wikipedia, nos ha señalado que el libro será colgado en Wikicommons, lo que significa, traducido al castellano, para las amigas que nos siguen y para los que están acá en la sala, que el libro cobrará vida en la colaboración, en el altruismo y en ese enfoque distribuido, porque podremos empezar a modificarlo, a hacer aportes a lo largo y ancho del mundo global. De tal manera que es una muy buena noticia que agradecemos sinceramente. Sin más, dejo con la palabra al presidente del Senado, don Camilo Escalona. Estimado presidente de la Cámara, diputado Nicolás Monker, estimados ministros de Educación y de la Presidencia, estimados amigos y amigas que nos acompañan. Yo creo que en sí misma esta es una iniciativa muy valiosa, ya que nos invita a discernir mirando el horizonte y saliendo, aunque sea por un día, de la limitación de nuestras controversias de coyuntura. Y, claro, mirar el horizonte, hacer filosofía política, es necesario en un país en que yo siento que lamentablemente el debate de ideas se ha limitado y en el curso de los últimos años no se ha enriquecido, lamentablemente. Estamos, creo que, en un momento muy delicado de la política nacional. A diferencia de otras naciones, Chile no está amenazado por el colapso de su sistema político como resultado de una crisis económica o de la incapacidad de sus autoridades para hacer frente a una crisis que no nace dentro de la nación, pero que sí la afecta muy profundamente, como el caso de Grecia, o como está ocurriendo en Europa, que los gobiernos son reemplazados ante su incapacidad de lograr gestionar la crisis que se está viviendo en ese continente. Yo creo que nosotros estamos viviendo un fenómeno bastante agudo de debilitamiento de la representación política en las instituciones democráticas. Y en ese sentido, en mi opinión estrictamente personal, desde mi óptica,
siento que nuestro desafío no es un desafío en el ámbito tecnológico, sino que es un desafío en el ámbito político institucional. Precisamente por el resultado que las nuevas tecnologías han tenido en la sociedad chilena. Nosotros tenemos una sociedad profundamente más informada, que cuenta hoy con acceso al conocimiento como nunca antes tuvo. Lo digo no solamente en el sentido cuantitativo, ¿no? Porque es natural que en su ascenso, salvo un retroceso muy marcado, la sociedad permanente va avanzando y va sumando. La continuidad de una nación es un dato de la realidad y por lo tanto a veces es un lugar común decir que estamos ante cifras sin precedentes. Pero si lo miramos en relación al apagón cultural que nuestro país vivió en los años 70 al 80, la cantidad de información, de conocimiento que las nuevas tecnologías, que la apertura al mundo ha generado en Chile, sobre todo en las nuevas generaciones, ha generado, sin lugar a dudas, un cambio cultural sin que nosotros tengamos conciencia de la profundidad de ese cambio. Se han ensanchado las fronteras del conocimiento a un grado en que hoy el sistema institucional chileno ha quedado completamente desfasado. Yo la verdad creo que si no generamos reformas institucionales profundas, el sistema político institucional de nuestro país será cuestionado en poco tiempo más. No en la próxima elección municipal ni seguramente en la próxima elección presidencial, porque estos fenómenos son mucho más largos en el tiempo. Pero no cabe ninguna duda que nosotros tenemos un sistema electoral anacrónico. Nosotros no creo que podamos vivir con una institucionalidad en que en enormes sectores de la sociedad se representan exclusivamente en base a 2 parlamentarios, es decir, un sistema institucional que es capaz de tener espacio solamente para los bloques mayoritarios que existen en la sociedad, sin capacidad de incluir y de integrar vertientes que hoy son fundamentales y decisivas en el intercambio de ideas y en la vida de la sociedad. Pienso que no estamos en condiciones de resistir sin que se generen mecanismos de incorporación de las personas, de los ciudadanos y de las ciudadanas, como es, por ejemplo, la iniciativa popular de ley. Siento que nosotros no podemos vivir muchos años más con un Estado frente al cual la sociedad exige y que es impotente para resolver los problemas que la sociedad exige. Por ejemplo, la concentración de la sociedad, la concentración de la riqueza y de la propiedad en nuestro país llega a grados que generan una irritación social espontánea. No podemos vivir en un país en que todo se va a definir en torno a 2 o 3 cosas, 2 grandes cadenas farmacéuticas, 2 grandes compañías de telecomunicaciones, 2 conglomerados capaces de tener línea aérea, 2 grandes holding bancarios, 2 grandes compañías de combustible, 2 o 3 en el mejor de los casos. Se ha generado una integración de la propiedad en el ámbito de la salud que genera hoy una efervescencia social manifiesta. La concentración de las ISAPRES, es decir, de los seguros, y la integración vertical con los prestadores de servicios de salud ha alcanzado grados insospechados, que ni siquiera quienes pensaron este sistema en los años 80 pensaron que iban a llegar a este grado de concentración.
y la gente exige, porque obviamente tiene el acceso a la información y cuenta con los conocimientos para saber lo que está ocurriendo, exige del Estado respuestas que éste no cuenta con las facultades para poder concretar y realizar. Y en consecuencia el deterioro, el desgaste y el desprestigio del sistema político se acentúa, porque las personas, las familias, los movimientos sociales inculpan a los actores políticos, incluso en el ámbito personal, porque se piensa que estos, por diferentes razones que son más bien de sus propias singularidades humanas, no son capaces de responder fenómenos que dicen relación con la propia institucionalidad estatal y sus incapacidades e impotencias. Y entonces la idea de que los parlamentarios son holgazanes, que no hacen su pega, etcétera, que están extendidas ampliamente por la sociedad, no son sino que la expresión de que el sistema institucional no cuenta con las condiciones para resolver los fenómenos que la gente y la sociedad está exigiendo del sistema político. De manera que yo naturalmente que saludo y valoro que haya un momento y un espacio, felicito al senador Cantero por ello, de su insistencia y su porfía de generar espacios que permitan pensar un poco más allá. Pero no cabe ninguna duda que los problemas que hoy día tiene la conducción del Estado en nuestro país no se están interpelando a una mirada que sea capaz de capturar la profundidad del desafío civilizacional que la sociedad chilena plantea, que ha sido generado, entre otras, precisamente, por la extensión del uso de las tecnologías y su masificación y la ampliación. Es decir, en la base social se ha ampliado la democracia y en la estructura institucional esta continúa estrecha. Y hay, en consecuencia, una tensión estructural que no está resuelta. Junto con otros fenómenos, yo creo que el sistema político todavía no es capaz de convivir con las nuevas tecnologías. Es capaz de usar las nuevas tecnologías, pero no de convivir, porque el tema de las nuevas tecnologías no se refiere solo a saber o hacer uso de los aparatos, sino que se refiere a poder tener una relación humana con un sentido de finalidad con esas nuevas tecnologías. Y, por ejemplo, los conflictos y el lenguaje destemplado en las relaciones políticas, el deterioro de las relaciones humanas en la política, la pérdida de la amistad cívica en la política que estamos viviendo en estos días de una manera espantosa. Entre otras cosas, tiene relación con que una persona sabe usar la tecnología, pero no sabe convivir con la tecnología. Le llega un mensaje en Twitter y en cosa de segundos responde sin pensar. Cualquier improperio. Sin que la persona se ponga a pensar en su responsabilidad social, en la obligación que tiene con los ciudadanos y con las ciudadanas. En sus obligaciones con la conducción del Estado, con la marcha del país. O sea, el descontrol del lenguaje, el uso de una retórica completamente destemplada. Son fenómenos que dicen relación con que precisamente, claro, a las personas les llega la tecnología, la saben usar, pero no la saben humanizar. No saben poder establecer una relación de finalidad con ella en función de los propósitos civilizatorios que están detrás de la existencia de esas mismas tecnologías. En consecuencia, yo siento que en 20 años el país se dotó de una base, de una amplitud, de un ensanchamiento
que rebasó ampliamente las fronteras del conocimiento que existían, pero que estamos en una encrucijada muy profunda, de poder entregarle el sentido de humanidad para el cual, entiendo yo, todas estas tecnologías se han construido, se han creado, han sido inventadas. Es decir, el pensamiento humano que ha rebasado centenares de años para poder condensarse en estas nuevas maravillas, entiendo que nos interpela que las usemos para tener una relación más humana entre nosotros y no para que la usemos con fines de destrucción entre nosotros. Por eso que, perdonen que tal vez yo tenga un matiz con las reflexiones que puedan haber habido en el curso de este día, aquí en esta sala, pero de mi punto de vista, el desafío institucional que está planteado ante el Chile de los próximos años es también de una naturaleza sin precedentes. Les agradezco que me hayan escuchado y les agradezco que hayan participado en este evento y vuelvo a felicitar al senador Cantero. Muchas gracias. Señoras, señores, con las reflexiones del señor presidente del Senado, don Camilo Escalona Medina, estamos cerrando este seminario, Gestión del Conocimiento para una Nueva Ciudadanía. Agradeciendo a todos quienes nos han acompañado. Muchas gracias, buenas noches.